Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Entonces diga, Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Amén. Toma tu lugar. Qué bueno que estemos aquí, hermanos. A mí me gustan mucho las personas como esa Lidia que les conté de la historia. Porque ella iba, hermanos, con una actitud. Ella quería entender. Y cuando las personas quieren algo espiritual, Dios siempre se los va a dar. Téngalo por seguro. Siempre que las personas creen que el Señor les puede dar algo y quieren ese algo, y ese algo es espiritual, hermanos, Dios no va a negárselo. A veces, hermanos, las cosas materiales sí son negadas. No sé por qué, pero las cosas espirituales nunca serán negadas. Nunca, hermanos. Nunca, nunca, nunca. Por eso es que la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es espiritual, eso no es natural, eso es espiritual, hermanos. Y dice, busquen eso y lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ojalá que usted tome nota en esta mañana. Tome nota, hermanos, de la enseñanza. Y escriba si puedes. La enseñanza mañana ya va a estar ahí en YouTube, en nuestro canal. Y usted la puede escuchar. Hermanos, ¿vieran que yo la escucho? Toda la semana yo escucho la enseñanza que yo predico. Me gusta sentarme y oírla con calma. Y Dios también me habla, hermanos, a mí. Y entonces el tema se llama la gran necesidad que tenemos de volver. Tenemos una tremenda necesidad, hermanos, de volver. Y usted dice, ¿de volver a qué? Uy, hermano, va a ser 2 domingos, voy a hablar de esto, hoy y el próximo. Y usted va a entender, hermanos, la necesidad que tenemos de volver. Hasta había una canción, ¿verdad? Mundana, que hablaba de volver, volver, ¿verdad? Y volver, volver. Pero no les voy a decir que canten conmigo, hermano. Hay que volver, hermanos. Y tenemos una gran necesidad de volver. Yo he venido diciendo, hermanos, hablándoles de que hay una palabra sonando en mí. Estoy oyéndola en mí. Yo espero que ustedes crean, hermanos, que el Señor todavía nos habla. Que el Espíritu de Dios habla a la iglesia, hermanos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. Hermanos, obviamente la iglesia no es este edificio. Este edificio no tiene oídos para oír. El Señor no se va a parar allá afuera a hablarle al edificio, porque la gente piensa que la iglesia es un edificio. La iglesia no es un edificio, porque entonces Él le hablaría a los edificios. Puede ser que tenga torres y una cúpula y unas puertas diferentes y todo, pero eso no la hace, hermanos, tener oído. Entonces lo que tiene oído es la iglesia del Señor. Usted y yo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuche hoy, iglesia amada, lo que el Espíritu dice. Yo he entendido, hermanos, que hay 2 maneras en que nosotros escuchamos la voz del Espíritu. Cuando somos niños, entonces, hermanos, generalmente la oímos de afuera. La oímos a través de hombres y mujeres que nos hablan de parte del Señor. Pero, hermano, llega un momento en que las personas comienzan a oír esa voz internamente dentro de ellos, porque el Espíritu ha venido a morar dentro de nuestros corazones. Y entonces, hermanos, en el caminar, en el madurar y en el crecer, comenzamos a discernir esa voz espiritual. A veces no sabemos, hermanos, si es Dios o no es Dios. Así le pasó a Samuel. El Señor le estaba hablando y él no sabía que era Dios. Él pensaba que era el sacerdote en aquel momento, Elí.
y escuchaba la voz de Dios y se iba en carrera a donde el sumo sacerdote y le decía, le preguntaba que qué quería. Él le decía, yo no te he hablado nada, yo no te he dicho nada. Como a las 2 o 3 veces el sumo sacerdote, hermanos, entendió y le dijo, váyase y dígale, he aquí, Señor, que tu siervo oye. Y entonces, hermano, el muchacho llamado Samuel comenzó a partir de ahí a discernir la voz del Señor. Tal vez usted, hermano, todavía no has discernido la voz de Dios. Todavía no sabes cuándo es Dios que le está hablando. Y tal vez usted, hermano, dice, ¿será mi imaginación? ¿Será que yo me estoy imaginando algo? ¿Será que yo estoy suponiendo cosas? Y hermano, y entonces por eso es importante congregarnos. Por eso es importante que nosotros tengamos guías espirituales, que tengamos alguien que nos enseñe en un principio, para que podamos luego, hermanos, discernir la voz del Espíritu del Señor que está dentro de cada uno de nosotros. Pero hoy, hermanos, estoy seguro que Dios va a hablarles. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ustedes son la iglesia. Y entonces hace días vengo oyendo esta voz, hermano, y la voz me dice, hay que volver. Y ya varios me han escuchado decirlo. Hay una palabra que está sonando en mí y que yo creo que está sonando en el mundo. Porque si todos aquellos que somos hijos de Dios, todos tenemos la misma mente, la mente de Cristo. Y si la iglesia es un cuerpo, este cuerpo o tu cuerpo, hermano, solo tiene una mente. Y todo el cuerpo recibe las mismas órdenes porque el cuerpo tiene la misma mente. Es lamentable hoy, hermano, tantas iglesias y dicen que para muestra un botón, esos que le ponen nombre al año. Ya en este momento, hermanos, hay no sé ni cuántos nombres que le han puesto al año, hermanos. En aquel lugar lo llaman así, en aquel otro lugar lo llaman así, y en el otro lo llaman de una forma y en el otro lo llaman de otra forma. Y entonces uno se pregunta, ¿a cuál de todos les habló Dios? Hermanos, esa es la confusión que la Biblia le llama Babilonia. Babel, Babilonia, confusión. Porque, hermano, si usted se sienta, bueno, pues entonces, ¿cuál es el año? El año de la abundancia, el año de la prosperidad, el año de la grandeza, el año de la cosecha, el año, ese, el año, el otro. Y hermano, si solamente estoy hablando de una cuestión totalmente insignificante, sin embargo, trascendente, pero hay cosas más grandes de confusión, porque muchos no tienen al Espíritu del Señor como su mente, como su cabeza. Pero hermanos queridos, yo creo que Dios le está hablando al mundo entero. Hay hombres y mujeres verdaderos de Dios por toda la tierra que están oyendo a Dios y que Dios les está hablando. Porque hasta el día de hoy el Espíritu del Señor sigue hablándole a la iglesia. Sigue hablándole a los hombres. Y Él habla lo mismo en Costa Rica y en Rusia, en China y en Japón, en Estados Unidos y en Argentina. Él habla lo mismo, porque es uno solo. El día que usted lo entienda, hermano, vas a comenzar a caminar correcto. Y vamos a estar dejando de decir, hermano, qué bonito allá, qué bonito acá, qué bonito allá. Porque no se trata, hermano, de lo bonito de allá, de lo bonito de acá. De lo que se trata es de Cristo en nosotros, de la dirección del Espíritu en nosotros. Y entonces he venido escuchando esto. Hay que volver. Hay que volver. Hermano, que esto se le grabe a usted hoy. Tienes que volver. Debemos volver. Es la voz del Señor diciéndole a su iglesia: vuelve. Y usted me va a decir a qué debemos de volver. Quédate hasta el final hoy. Venga la otra semana.
escuche la enseñanza, porque usted debe volver, porque es muy peligroso cuando Dios habla a la iglesia de volver, como lo vamos a ver en la enseñanza. Hay algunos pasajes, hermanos, que para mí han sido muy importantes, muy relevantes. Por ejemplo, el pasaje donde habla de un ciego. El Señor sanó a ciegos de nacimiento y también sanó a ciegos que no habían nacido ciegos, pero que quedaron ciegos en cierto momento. Es igual a lo que yo les voy a decir, hermanos. Algunos van a tener que, hermanos, que volver a algo que tenían, y hay otros que van a tener que tenerlo porque no lo tienen, porque no lo saben. Y este Bartimeo, hermano, es un ejemplo de volver. Dice, hermanos, que este Bartimeo era ciego y pedía limosna, vivía de la limosna, vivía de lo que la gente le daba, vivía, hermanos, de lo que podía recoger. Él tenía una capa, digamos que un saco, que era la licencia que le daba el gobierno para él tener permiso de pedir. Tampoco se podía pedir sin el permiso. Él tenía su capa que lo autorizaba para pedir. Un día está él con otros ciegos y pasó Jesús, y él oyó que era Jesús. Lo oyó pero no lo vio. Así está mucha gente hoy. Hermanos, oyen pero no ven nada. Y qué peligroso. Y entonces cuando le dijeron a él que era Jesús, el hombre se paró y comenzó a pegar gritos detrás del Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, hermano, y lo comenzaron a callar la gente. Otros lo comenzaron a callar. Cállate, no le da vergüenza. Me imagino yo que le dirían. Hermano, ¿qué haría usted que usted vaya con alguien y que de repente ese alguien comience a pegar gritos, hermano, y usted va con él? Seguro a usted le va a dar vergüenza. Y que la otra persona, hermanos, en vez de callarse, más bien grite más. Yo quiero decirle a usted algo, hermano. No se calle en cuanto a seguir clamando a Dios. No importa que le digan que usted está loco, no importa que le digan que usted ya se volvió loco, que perdió la cabeza. Hermano, siga gritándole al Señor: ten misericordia de mí, y Él va a tener misericordia. Bartimeo seguía gritando y gritando y gritando. Y Jesús se detuvo y le dijo a los apóstoles: vayan y me lo traen, tráiganme a ese hombre, por favor, tráiganlo. Y le trajeron a Bartimeo. Cuando los hombres llegaron a donde Bartimeo, le dijeron: Bartimeo, el Señor te llama. ¿Saben qué hizo Bartimeo? Agarró la capa, su licencia, su permiso para pedir limosna, y la botó. Él sabía que ya nunca más la iba a necesitar. Y llegó donde Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Eso está en el libro de Marcos, por si ustedes lo quieren buscar. Marcos 10:51. Si lo quiere buscar luego, está en su casa. Si lo estás apuntando, apunte la cita para que luego la busque en la casa. Marcos 10:51. El Señor le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y Bartimeo le dijo: Señor, que recobre la vista. En otras palabras, Bartimeo le dijo: Señor, quiero volver a ver. ¿Ven? Bartimeo quería volver a ver. Y ese es nuestro tema. Hay que volver. Y entre algunas cosas que tenemos que volver, es que debemos volver a ver. Algunos nunca han visto nada. Esos necesitan decirle: Señor, yo quiero, Señor, ver por primera vez. Bartimeo sí había visto, y él tenía que volver. Yo veo hoy la iglesia, hermano, porque estos milagros no necesariamente lo que nos quieren mostrar es el poder que Él tiene para sanar el cuerpo. Porque, hermano, entonces es mejor ver el milagro de cuando Él sanó a un ciego que nació ciego que porque este no había nacido ciego. Este había visto y había recobrado la vista. O sea, recobró la vista.
Y eso, recobrar, es exactamente lo mismo que volver. Él dijo: Señor, quiero volver a ver. Cuando él le dijo, Señor, que recobre la vista, realmente lo que le estaba diciendo: quiero volver a ver, Señor. Yo antes veía, pero ahora, Señor, no estoy viendo, pero yo quiero que tú me hagas volver a ver. Debes de orarle a Dios para que usted vuelva a ver, para que vuelva a ver la grandeza de Dios, para que vuelva a ver el poderío del Señor, para que vuelva a ver sus maravillas, para que vuelva a ver, hermano. Dígale que está a su lado: hay que volver. Tenemos que volver. ¿Volver a qué? Volver a ver. Y si usted nunca ha visto, entonces dígale al Señor: yo quiero ver, porque nunca he visto. Aunque mi tema es volver. Hay otra cosa, hermanos, otro pasaje que también a mí me ha hablado. Y es: un hombre tenía a un hijo que estaba endemoniado. Su hijo tenía epilepsia. En cualquier momento le daba el ataque. Y, hermanos, y la intención de los demonios que habían en ese niño, o del diablo o del demonio, era matarlo. Lo echaba en el fuego. El papá le relataba a Jesús: a veces lo tira al fuego, a veces lo tira al agua. Hace unos años, hermanos, allá en San Carlos, había un joven que padecía, que tenía esa cosa, y lo mató. Se fue a una laguna a hacer un paseo, y en la orilla de la laguna le vino eso y lo tiró al agua, a la laguna, una laguna como de 90 metros de profundidad. Se ahogó, no pudo salir más, lo mató. Este relato de la Biblia, que está en el libro de Marcos, capítulo, este pasaje lo tenemos a ver en Marcos capítulo 9, versículo 34. Ahí usted lo apúntelo y lo ve en la casa. Era de un muchacho, hermano, que tenía ese problema. Y él lo trajo, el papá vino con el muchacho donde los apóstoles, porque Jesús no estaba con ellos en ese momento, para que los apóstoles le echaran fuera los demonios, y los apóstoles no pudieron. Se comenzó a aglomerar gente alrededor, porque el muchacho estaba en el suelo echando espuma y todo eso por la boca. Y entonces, hermano, cuando Jesús llegó, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué pasa? El papá se acercó a donde el Señor y le dijo: Señor, ayúdame, mi hijo está atormentado por los demonios, y los demonios muchas veces lo agarran y lo tiran al fuego o lo tiran al agua. O sea que había que estar muy cerca de él para que no lo matara. Señor, ayúdame por favor, porque se lo traje a tus apóstoles y ellos no pudieron echarlo afuera. Jesús se enoja y vuelve a ver al padre del niño y le dice: si puedes creer. El hombre le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Sabe qué realmente le estaba diciendo? Creo un poquito, Señor. Todavía no he perdido la fe. Todavía no he perdido la esperanza. Claro, como los apóstoles, hermanos, no pudieron echar, ya estaba perdiendo toda fe, toda credibilidad en el Señor. A veces nosotros, hermanos, también perdemos eso porque pensamos que la solución está en los hombres. Pensamos que los hombres son los que tienen la respuesta, hermanos. Y cuando los hombres no pueden, hermano, y entonces comienzan a andar de iglesia en iglesia, de hombre en hombre, de apóstol en apóstol, de pastor en pastor, de profeta en profeta. Y ellos no son, nosotros no somos los que tenemos la respuesta. Y entonces se comienza a perder la fe, hermano. Cuando el hombre pierde la fe, el hombre lo pierde todo. Ese ya casi lo había perdido todo.
Y tal vez hay alguien aquí en esta mañana que, hermano, lo que le queda es un poquitito así de creer. Y usted necesita volver a creer. El hombre le dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. En otras palabras le dijo: Señor, sí creo, pero muy poco, y necesito que me ayudes a volver a creer grande. ¿Cuántos necesitan volver a creer grande, hermano? ¿Cuántos necesitan volver a creer grande? Qué bonita es la gente que reconoce que necesitan, que reconocen, hermanos, que están necesitando de volver otra vez a las cosas grandes en su vida. Y entonces el Señor hizo el milagro. Entonces el Señor obró el milagro en aquel muchacho. Lo sanó, lo libertó. Le ordenó al diablo que lo soltara, y el diablo lo tuvo que soltar. O a los demonios. Y volvió aquel hombre a creer. Aquel hombre volvió a creer. Y eso necesitamos, hermano. Con humildad yo le he dicho a mi Señor: Señor, vuélveme a ayudar a creer grande, en grande. Porque algunos han dejado de creer, hermanos, en la grandeza y en el poder que tiene el Señor para hacer cualquier cosa correcta que nosotros pidamos. No hay persona más bonita, hermanos, que las personas sinceras. Las personas sinceras son muy agradables. Las personas que reconocen su condición, hermanos, y que lo aceptan, son las personas que tienen posibilidades. Usted se acuerda del fariseo y del publicano, ¿verdad? ¿Se acuerda de esos dos que fueron a orar? Uno todo lleno de jactancia y vanagloria, y ese no tenía ninguna necesidad. Pero el publicano estaba tirado de panza en el suelo. No se atrevía ni siquiera a mirar al Señor o al cielo, porque se sentía muy malo, porque reconocía su maldad. Y lo único que él atinaba a decirle al Señor es: Señor, ten misericordia, sé propicio a mí que soy pecador. A Dios le gusta la gente sincera, hermano. A Dios le agrada la gente que es sincera. Si usted dice: no, hermano, yo tengo una fe inmensa, grandotota, hermano, te quedas con lo que tienes. Aunque no tengas nada, si usted piensa que tiene. Pero si usted, hermano, es como el papá de este joven que le dijo: sí, Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Señor, todavía hay un poquito de fe. Todavía tengo un poquito de fe en mí, pero necesito muchísimo más. Ah, bueno, ok. Entonces te vamos a ayudar. Y otro de los pasajes que a mí me hablan del volver, que también, hermano, cada vez que Dios los trae a mi mente y a mi corazón, estos pasajes, lloro, hermano, lloro con sinceridad delante de Dios. Es el pasaje de la historia del hijo pródigo. Pródigo significa, hermanos, que derrochó todo, que se fue lejos y derrochó todo. Eso es un pródigo, alguien que se fue, hermanos, y malgastó todo, hermano, y que después quiere volver. Ese es un pródigo. Y este hijo pródigo, hermano, llegó un momento en que él, hermano, estaba tan mal. Por eso le digo, hermanos, qué bonita la gente que es sincera. El hombre, hermano, se sentía mal. Estaba muriéndose de hambre. Estaba en una terrible necesidad en todos los aspectos de su vida. Y entonces el hombre reflexionó. Todo eso que sucede ahí, hermanos, que uno lo lee y que parece que era natural, o sea, producido por él, hermano, realmente era la obra de Dios en él, como lo vamos a ver más adelante en la enseñanza. Y el hombre reflexionó y dijo: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Porque ni siquiera lo que los chanchos comían él se lo podía comer. Y entonces, hermanos, en esa bancarrota espiritual que él estaba experimentando, porque era una bancarrota, era una ruina espiritual lo que él estaba experimentando,
dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Ven? Dijo, volveré. Voy a volver. Y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero quiero volver. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque allá estando, hermano, en la porqueriza del mundo, porque el mundo, hermano, todo lo que el mundo da es una porqueriza, y toda la comida que este mundo da, o sea, con lo que la gente se llena, fiestas, vicios, costumbres, etcétera, son algarrobas. Él dijo, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen comida de sobra y yo aquí perezco. Dijo, volveré, volveré. Y volvió. Y volvió de nuevo. Yo no sé, hermano querido, ¿cómo está usted? Si se siente vacío, frustrado, derrotado, las consecuencias de tu alejamiento, hermano, son visibles, palpables. Y hasta seguro has comido algarrobas. Te has emborrachado, te has drogado, no sé si has fornicado, adulterado, no sé, hermano. Eso significa que usted tiene que volver. Y a mí me gusta, hermano, esa historia, esa parábola, porque lo que nunca perdió de vista el hijo pródigo fue que en la casa del padre había abundancia. Que en la casa del padre nadie pasaba necesidad. Todos estaban bien. Hermano, Dios tiene cosas tan extraordinarias para usted. Y tal vez usted está muriéndose de hambre. Hablo no de hambre física. Usted dice, sí, tengo comida, tengo ropa, tengo esto, pero hay un vacío, estoy vacío, no sé qué me pasa, estoy vacío. Sí, yo sé qué te pasa, tienes que volver, debes volver, vuelve al Señor, vuelve otra vez a la comunión con Dios, hermano, vuelve otra vez a la casa del Padre. Ahí hay ropa para ti, ahí hay calzado para ti, ahí hay autoridad para ti, ahí hay comida para ti. Hay una mesa servida, hay un toro gordo que te espera, hay vida y abundancia en el Señor. Hay que volver, tienes que volver. Ahora sí, hermanos, vamos a la escritura. Solamente quería introducirme con eso. Abra conmigo su Biblia al libro de los Hebreos, capítulo 2. Tenemos una gran necesidad. Espero que usted a estas alturas ya de la enseñanza, usted diga, yo tengo que volver. Hermano, a mí Dios no me ha dicho solamente que le hable a ustedes de volver. Esto lo está diciendo Dios por todo el mundo. Se lo aseguro. La voz de Él ha salido por toda la tierra, dice la Escritura. Y el espíritu que es uno, porque no hay tres espíritus. Hay un espíritu nada más, un Señor, una fe, un espíritu. Este espíritu que le habla a la iglesia, hermano, habla lo mismo a la iglesia. Si otras congregaciones están oyendo otra cosa, no es la voz del espíritu, es otro espíritu. Como si estaba sucediendo y está sucediendo en muchas iglesias, que no es la voz del Espíritu. Yo espero que usted lo entienda. O no sé si estás tan confundido que piensas que Dios dice una cosa allá y allá dice otra cosa, porque entonces no has entendido lo que es la mente de Cristo, no has entendido lo que es el Espíritu del Señor. El hermano es como cuando yo hablo, todo mi cuerpo están oyendo la misma voz
y todos obedecen la misma orden. Este dedo no está oyendo otra, este dedo no está obedeciendo a otro. Esto que estoy haciendo, hermano, esto es la orden de la cabeza. Ojalá que usted lo entienda, por favor. Y así, hermano, el hombre no tendrá que andar de aquí para allá y de allá para acá, buscando lo que no se le ha perdido, o buscando fuera, más bien, buscando entre los muertos al que vive en usted. ¿Dónde lo vas a buscar? En usted. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Usted lo lee en la pantalla, yo lo voy a leer en mi Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y cuando usted se desliza, se resbala y se comienza a caer, eso significa, hermanos, que se alejó. Y eso sucede cuando no ponemos atención, cuando no tomamos la enseñanza, cuando no la abrazamos en nuestro corazón, la instrucción. Es necesario que con más diligencia, es más necesario, hermano, que usted no venga a la iglesia por cumplir nada más. Voy a aprovechar para decirle a muchos hoy: ¿por qué usted llega tan tarde, hermano? ¿Qué le pasa? Vas a tener que volver a ser una persona responsable para con el Señor. La reunión comienza a las 9, hermano. Y si me dicen: apóstol, es que llegué, es que el bus. Ok, usted, ya esta semana usted aprendió que tienes que salir un poco más temprano a coger el bus de antes. Eso es la enseñanza que tienes que aprender. Y que lleguemos temprano. Si llega tarde: ay, apóstol, es que me dejó el bus. Bueno, mañana, el otro domingo, levántate más temprano. Puedes hacer dos cosas: enojarse conmigo, o la otra, hermano: sí, Señor, perdóname. Sí, perdóname, Señor. Si aprendiste esa, vas bien. Es necesario que con más diligencia, hermanos, atendamos a las cosas, como dice acá. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse es alejarse, es irse. Nosotros no debemos de venir, hermano, por cumplir. Nosotros debemos de venir para escuchar qué el Espíritu le está diciendo a la iglesia. ¿Qué es lo que el Espíritu nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a usted? Y venir, hermano, y tomarlo y escuchar, hermano. Y agarrar eso y decir: sí, Señor, perdóname. Y ahora de aquí en adelante, con más diligencia, con más ganas, con más pasión, con más actitud de obediencia, voy a tomar esa palabra, voy a tomar la instrucción, porque yo entiendo que me voy a deslizar. Ya muchos de ustedes, hermanos, perdónenme esta palabra muy costarricense, ya muchos se han llevado su costalazo, o ya muchos nos llevamos nuestro costalazo. Así se le dice cuando uno se cae, ¿verdad, hermano? Se llevó un perrazo, se llevó un costalazo, porque nos caímos, nos resbalamos, nos deslizamos y ¡pa! Hasta que sonó. Ya muchos hemos sabido eso. Usted un tiempo estuvo bien, caminó bien, disfrutando. No tenía que pedir tanto perdón como quizá lo estás haciendo últimamente. Porque no pones cuidado, te deslizas, hermano, y te cae, y al día siguiente estás pidiendo perdón y sigues en ese asunto. Es porque no estás poniendo diligencia en lo que oyes. Es necesario que con más diligencia atendamos. Lo recibimos, yo lo recibo, yo lo recibo, yo recibo eso, yo recibo eso.
Claro, la gente le gusta recibir. Si yo le digo a usted, hermano, a usted le va a ir bien, yo recibo eso. Hermano, usted va a prosperar, yo lo recibo. Pero cuando se nos dice devolvernos a Dios, ¿por qué no dice yo lo recibo? Cuando se nos dice, hermanos, que hay que comenzar a volvernos a Dios, que usted diga, yo recibo eso. Eso es, hermanos, con más diligencia atender a lo que se nos está diciendo, a lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió castigo, pago, o sea, retribución, un salario. Qué feo, hermano, es recibir un salario que uno no quiere recibir. ¿Cuántos de ustedes les gustaría, hermanos, trabajar una semana y que a la semana le salgan a usted pagando con un animal muerto y le diga al Señor, tome, este es tu pago? Y usted abre y lo que hay ahí es un puño de ratas muertas. Ese fue el salario que te dieron. ¿Verdad que no? Cuando se desobedece, hermanos, hay un salario, una retribución muy desagradable, de muerte, de dolor. O sea que les puedo decir que muchísimas cosas, hermanos queridos, que pasan, que nos pasan, son retribución. Porque no pusimos atención, porque no abrazamos lo que se nos dice y comenzamos a recibir una justa retribución. Hay retribuciones muy serias, como vamos a ver más adelante. Aquí no venimos, hermanos, no venimos, como les decía antes, hermanos, por cumplir. Ni siquiera para sentir bonito. Ojalá pudiéramos sentir bonito, hermano. Si se siente bonito, que es una extra, nada más, hermano. A mí no me gusta el ayote, pero hermano, pero el ayote tiene bastantes vitaminas y me ayudan. ¿Me comprenden? No siento bonito comérmelo, pero recibo la retribución, recibo los nutrientes cuando me lo como. Posiblemente, hermanos, si me ponen el ayote ahí y el chicharrón de panzada aquí, seguramente prefiero el chicharrón de panzada. Ese que es pura manteca y todo eso, ¿verdad? Claro que sabe rico, hasta que le baja uno por aquí, ¿verdad, hermano? La grasa. Pero al final de cuentas, el ayote me nutrió más que el chicharrón de panzada. Así es espiritualmente hablando. Y después recibo la retribución, hermanos. Dice, hermanos, que aquellos que desobedecieron, porque si la palabra que fue dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Hermanos, es que esto es de lo que se trata, es de escapar. No de escapar del Señor, sino de escapar de las garras del enemigo. De escapar, hermano, la salvación es un escapar. Es un salir de una potestad para entrar a un reino. Pablo lo dice en Colosenses, que el Señor nos saca, nos liberta de la potestad de las tinieblas. De ahí es donde tenemos que escapar. Pero no podemos escapar, hermanos, si descuidamos nuestra salvación. Que la salvación, hermanos, que no debemos descuidar, no es
No es un boleto que nos dan a nosotros. Tome el boleto de la salvación. No es un boleto. La salvación es una persona, es un alguien, es Cristo el Hijo de Dios. Si usted descuida tu comunión con Él, tu relación con Él, tu amor para Él, usted no puede escapar. ¿Cómo escaparemos? Te lo pregunto, ¿cómo? Hermano, dígame cómo vamos a escapar si estamos descuidando la salvación. Cuando usted no atiende con diligencia, cuando usted no obedece, hermano, con amor y con pasión, usted está descuidando tu salvación. El día que usted entienda que la salvación es el mismo Cristo. Déjeme contarle, hermanos, déjeme contarle una historia mía para que entienda el asunto de la salvación. Cuando yo tenía, hermanos, no sé, 8 o 9 años, me había ido unos días a vivir con mi hermana. Y entonces un día me fui con mi cuñado a pescar. Nos fuimos, hermanos, ya casi de noche, a pescar a un río allá en San Carlos, un río grande. Y era pescar de noche. Cuando íbamos lo cruzamos por un puente. Pero, hermanos, de regreso ya era muy de noche, ya era, no sé, como las 10 de la noche, ya habíamos pescado y ahora nos vamos a regresar a la casa. Estamos muy lejos del puente. Y entonces él conocía un camino y me dice, vamos a cruzar el río. Yo tengo 8 o 9 años, imagínense, si ahora, hermano, tengo 1,62 m, cuando eso era muy pequeño. Y él me dice, Gerardo, agárrate bien de la faja mía, agárrate de mi faja para que cruce el río. Vamos a cruzarlo por dentro. Y yo me agarré, le hice caso. Gracias a Dios que le hice caso. Gracias al Señor que me agarré de la faja bien. Y ahí comenzamos a cruzar. Ahí va el agua, lo llevaba por aquí. Tenía una correntadilla, pero ahí voy. Ya, hermanos, un poco más adentro, ya el agua me llega a mí por aquí, a él le llega por aquí. Pero a mí ya me llega por aquí. Y un poquito más adentro, hermano, Gerardo dejó de tocar el suelo, el fondo, porque la correntada me levantó. Y gracias a Dios, yo estaba agarrado de la faja. Mi cuñado, un hombre fuerte, así como mi hermano Dani, que está allá atrás, como 1,80 m, o como mi hermano Efraín, fuerte, así unas piernas fuertes, brazos fuertes, un hombre corpulento de más de 1,80 m de estatura, muy fuerte. Ahí él va, hermano, caminando lentamente, el agua le pega contra el pecho, pero él no se lo lleva, es fuerte. En ese momento ese hombre, mi cuñado, era mi salvación. Si yo me suelto de él, hasta ahí llegué. Y ustedes no hubieran conocido a este pastor guapo que hoy conocen, hermano. Hasta ahí hubiera llegado. Pero ahí voy agarrado, bien agarrado de aquel que en ese momento era mi salvación. Y así fue como pude escapar de la correntada. Así fue como pude pasar al otro lado, agarrado de su faja, bien agarrado. Hermano querido, ¿cómo escaparemos si descuidamos nuestra comunión y relación con Cristo? No se puede pasar más allá si no estás tomado del Señor. Él es tu salvación. Por eso escucha con atención y que Cristo sea tu todo, porque si no, no cruzas, si no, no escapas. Y ese es el problema de la gente, que se han descuidado de esta salvación. Y entonces volvió la potestad de las tinieblas sobre ellos. Volvió el enemigo a gobernar sus vidas. Viven todavía bajo una potestad muy fea. Amargura, rencores, resentimientos. Algunos, hermanos, en algún momento, como me pasó a mí en el pasado, casi me muero por una enfermedad que no vino de Dios. Gracias a el Señor me sanó.
Pero hermanos, las consecuencias de descuidar esta salvación tan grande, hermanos, son catastróficas, como lo hubiera sido para mí. Si yo no hubiera tomado en serio la palabra de mi cuñado y yo hubiera dicho, voy a engancharme solo el dedillo, solo un dedillo, nada más, ahí voy con el dedillo puesto, Gerardo Marín no existiría en este mundo. Pero me agarré bien, hermano, porque él me dijo, agárrese bien. Hermano querido, es necesario que con más diligencia escuches. Y si por algún motivo, hermano, te ha llevado la corriente, es tiempo de volver. Es tiempo de decirle, perdóname. Por favor, perdóname, Señor. Y sácame de esta. Sácame de este estado en que estoy, de amargura, de soledad, de frustración, de resentimiento, de rencor, de esta vida de vicio y de costumbre, de soledad y de vacío, de frustración, de tristeza, de angustia y hasta de esta enfermedad física que lo está o que me está matando. Y si te salva el Señor de una, hermano, con gratitud de corazón, sigue volviéndose a Él. Vuélvete a Él. Regrese otra vez a esa vida de comunión, de amor y de relación a Cristo. Y de eso es que trata este volver, hermano. Es que tenemos que escapar. El problema de muchas personas es que creen que ya escaparon, que con hacer una repetición de una oracioncita, y que nosotros a veces lo practicamos, pasamos aquí adelante y le decimos, hermano, repita conmigo. Y ya, hermanos, el predicador le dijo, ahora sí, tranquilo, ya usted lo recibió, ya usted es salvo, ya usted, hermano querido, sin entender que es como el bebé que nace. Es como que un bebé nazca, hermano, y nació el bebé. Y que uno le diga al bebé, bebé, repita conmigo, ya yo nací, yo soy hijo tuyo, te reconozco como mi papá y mi mamá, ahora sí, tranquilo, ya usted está bien, ahora sí, ya usted vive para siempre. Y lo dejamos ahí. 8 días después o menos llegamos, hermanos, y lo que hay ahí es un cadáver de bebé. Porque apenas comenzó la carrera de ese bebé. Porque apenas comenzó una carrera para él. Y no podemos, mis hermanos queridos y mis hermanas amadas, descuidar esta salvación tan grande. Y si usted la descuidó, entonces, hermano, entonces usted ha sido arrastrado. Yo creo que ustedes saben, hermanos. Por eso les dije que lo más bonito es de una persona sincera. La gente más bonita en esta tierra es la gente sincera, hermanos. Al Señor no, hermano, no le preocupa tu sinceridad o tu confesión de tu realidad. No importa si hasta el día de hoy, hermano, has estado hundido o hundida en cochinadas y en perversidades, cautivo de esas cosas. Pero si tienes la humildad, la mansedumbre y la sinceridad de humillarse bajo la poderosa mano del Señor, Él te levantará, Él te transformará, Él te hará una nueva criatura y te llevará a lugares de deleite y de gozo. Pero si no podemos hacer eso, yo no veo salida por ningún lado. Yo no veo solución para tu vida, ni para la suya ni para la de nadie, hermano. Pastor, eres un fatalista. No, soy, hermano, soy un predicador de la gracia y de la misericordia del Señor. Gracia y misericordia que se experimenta cuando nos humillamos. Por eso el volver tiene que ver con todo eso. El volver tiene que ver con volver a creer, tiene que ver con volver a ser sincero, tiene que ver con muchas cosas que las vamos a ver más adelante o el otro domingo en la enseñanza.
Vamos a ver otra escritura. Apocalipsis capítulo 2. La gente piensa que, hermanos, que un predicador de gracia es uno que, ay, hermanito, ya todo está bien, cuando no está bien. No, 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 esos son los falsos profetas, hermanos, que le soban la cabeza a la gente y le dicen, está bien. Imagínense, hermano, que uno fuera al hospital y que hermano, y que uno va muriéndose y que el doctor le ponga la mano a usted en la cabeza y le diga, mijita, tranquila, todo está bien, no se preocupe, todo está bien, todo está bien. Y a usted llevándoselo la trampa del dolor, y usted sabe que se está muriendo, y el mentiroso ese le está diciendo que no, que todo está bien. ¿Verdad que usted se enojaría y le diría, doctor, ¿cómo me va a decir usted eso si usted no sabe lo que yo estoy sintiendo, lo que a mí me está pasando? En el caso con Dios, hermano, no se lo tenemos que decir a Él. Él es el que nos dice a nosotros, hijo, te estás muriendo, hijo, te está pasando algo, hijo, estás en peligro. Y usted le dice, Señor, si tú lo dices, es verdad, Señor, me vuelvo a ti. Eso es misericordia. Eso es amor. No la sobadita. No, hermanita, tranquila, tranquila, tranquila. Usted está bien, hermanito, no se preocupe, todo está bien, hermano. Usted está en la gracia de Dios, todo está bien. Que Dios reprenda a esos predicadores y que usted nunca los escuche. Nunca vaya donde un doctor que te dice que todo está bien cuando usted sabe que se lo está llevando a la trampa. Y sospeche de cualquier predicador que te diga que todo está bien, cuando usted mismo sabe. Hay un montón de profetas que son unos mentirosos. Que, hermano, que le dan palabras a personas que están en una vida abierta de pecado y que les dice que están bien y que les va a ir bien. Claro, ese profeta le gusta a esas personas, pero no es de Dios. Que Dios nos libre de esos profetas que están, como dicen los jóvenes, vaciados por todo lado. Todas las iglesias hay un profeta de esa clase. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. Ustedes se acuerdan, hermano, déjenme nada más meterles esto. Ya casi tenemos que terminar. Esa música es un anuncio para mí, pero ya casi terminamos. Pero ustedes se acuerdan de aquel pasaje en Hebreos donde dice que Dios al que ama, ¿qué hace Dios con el que ama? Lo disciplina y lo azota, porque lo ama. Lo disciplina y lo azota, porque lo ama. Dice, con el único propósito de que ese hijo llegue a ser como él. Eso está en Hebreos capítulo 12. Todo ese capítulo. Dios al que ama lo disciplina. Esa es la señal de que de que estoy experimentando el amor de Dios, que estoy siendo disciplinado, corregido, enderezado. Es como cuando uno se tuerce una pierna o un brazo, hermano. Algunos de ustedes saben lo que es, hermano, ir donde esos que le enderezan a uno, hermano, la pata torcida. Y que le dicen a uno, tome, muerda bien esto. Y le agarran y ¡pa! Un solo socollón, hermano. Y le enderezaron el pie. Dolió, pero fue un dolor, hermano, uno solo. Pero si no me enderezan la pierna, voy a tener un dolor constante.
Y entonces es mejor un dolor, uno solo, aunque sea durísimo, y saber que el resto de la vida no voy a estar sufriendo por la pierna torcida o el brazo torcido, la clavícula descoyuntada, etcétera. Me la enderezaron. Así es Dios. Él al que ama lo disciplina y lo azota, con el único fin de hacerlo como Él, dice la Biblia, partícipe de su naturaleza, partícipe de su santidad, o sea, de su naturaleza. En el capítulo 2 de Apocalipsis dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Realmente lo que el Señor le está diciendo es: vuelve al primer amor. Qué interesante, hermanos, cuando usted lee la carta de Pablo a los Efesios. Esta iglesia, hermanos, que él está escribiendo, es la misma iglesia que Pablo, hermanos, fundó y que Pablo le mandó una carta allá por los años, por el año 60 y resto después de Cristo. Esta la está escribiendo, esto que aquí lo está escribiendo el apóstol Juan en el año 90 aproximadamente, o por un poquito más después de que Cristo había resucitado. Ya a estas alturas esta iglesia ya no era igual, hermanos, que aquella iglesia en la que Pablo les mandaba una carta. Una iglesia, hermanos, que Pablo les decía que oraran y que ellos de seguro que habían orado, que habían experimentado los lugares celestiales, que habían conocido el amor del Señor, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y que conocían el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí ya no lo tienen. Aquí ya no están experimentando lo que seguramente 30 años antes sí lo estaban experimentando, pero lo comenzaron a perder y les quedaba muy poco ya. El un solo Señor, una sola fe, el un solo bautismo, el un solo Espíritu, hermanos, estaban a punto de perder todo eso. Porque el Señor les dice, verso 4, volvamos al versículo 4, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Habían caído de algo ellos. Para todos esos predicadores, hermanos, que hablan de que salvo siempre salvo, deberían de leer esto. Porque si algún predicador me está oyendo ahora en cualquier parte del mundo y usted piensa que salvo siempre salvo, entonces agarre esto y bótelo. Porque aquí dice que si no se arrepiente, y le está hablando a una iglesia, dice que van a quitar el candelero. Y a ustedes, hermanos míos, que estoy predicándoles en esta mañana, le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué es el candelero? Es lo mismo que dice en hebreo la salvación tan grande. Es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor. Como le pasó a la gente de antes del diluvio en los días de Noé. Tal vez podamos entender por qué la Biblia dice que como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo de Dios. Que comenzaron los días del Hijo de Dios, comenzaron después de la venida del Señor, del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Pero hay cientos de miles haciendo lo mismo que estaban haciendo
en los días de Noé. Porque dice en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3 que el Señor dijo: ya no voy a contender más con esta gente, ya no voy a permanecer más dentro de ellos, me voy, les doy tiempo y si no, me voy. Y dice la escritura, hermano, que vino el diluvio y se los llevó a todos, porque la presencia de Dios, el candelero de Dios, el Espíritu del Señor dejó de estar en ellos. Y aquí les está diciendo, hoy nos dice a nosotros: si no vuelves al primer amor, vendré y quitaré tu candelero. Y cuando el Espíritu del Señor no está, ya no somos nada. El diluvio se los lleva, la destrucción se lleva a esa persona. Por eso es urgente volver, hermanos. Por eso es urgente, hermano, ver de dónde caímos, quién era antes, cómo éramos antes. Yo pienso que estos efesios comenzaron, hermanos, a recordar lo que eran antes, cómo eran ellos antes, de lo que cayeron, de lo que antes, de las alturas espirituales que experimentaban, de la posición espiritual que experimentaban, ya no la están experimentando. Tenían cosas buenas ellos todavía tenían una buena doctrina, todavía, hermanos, sabían discernir entre un profeta bueno y un profeta malo, o un apóstol bueno y un apóstol malo, pero habían caído del primer amor. Versículo 4, volvemos. O más bien el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaítas, o sea, las enseñanzas de un grupo, hermano, que hoy lo tenemos en el mundo y que muchos no saben que está. Los nicolaítas era, hermanos, una enseñanza, una doctrina enseñada por muchos falsos apóstoles y falsos profetas, donde ellos tomaban el lugar de Dios. Y el Señor dice: yo aborrezco esas obras de ellos, esos que ellos enseñan, eso que ellos creen, eso que ellos practican y que mandan a practicar. Yo aborrezco eso, dice. Y ustedes, gracias, porque también ustedes lo aborrecen. Yo tengo la certeza de que muchos de nosotros aborrecemos eso. ¿Cuántos profetas o apóstoles de este tiempo le dicen a una persona que si usted no está bajo la cobertura de él, usted no va a ser bendecido? Ese es un nicolaíta. Ese está practicando las obras de los nicolaítas, que le dicen, hermanos, que usted tiene el ADN de ellos. Usted no tiene mi ADN, hermano. Usted tiene a Cristo la vida en usted. Esa enseñanza de los nicolaítas le dicen a la persona que si usted no está bajo la cobertura de ellos, a usted se lo llevó candanga. Pues no es verdad. Nuestra cobertura se llama Cristo, el Hijo de Dios. Y no estoy diciendo que no hay que amar, hermanos. Hay verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos pastores, y a ellos hay que amarlos y respetarlos. Pero el día que usted oiga, hermano, a cualquier ministro diciendo que si usted no está bajo su cobertura, usted se muere, que si usted no tiene el ADN de él, usted no es nada, aborrezca esa enseñanza, ódiela. Esos que solo están pensando en tu bolsa y no en tu alma, que buscan la forma de ver cómo te sacan la plata. Ayer decía el pastor Alex que hay personas tan extraordinarias, tan lindas en el mundo, hermanos, en la iglesia, que buscan la oportunidad para ver cómo dan. Ellos están buscando una oportunidad para dar. Porque él contaba la historia de alguien, yo no sé si estará aquí esta mañana, de alguien que le dijo: pastor, como ustedes siempre reparten el sobre de diciembre para echar, yo lo eché en otro sobre. Nosotros hace tiempo que no repartimos ese sobre, ustedes lo saben, hermanos. Pero esa persona estaba buscando la oportunidad para dar. Hay personas que buscan la oportunidad para no dar.
Es que eso es de la ley, es que eso del Antiguo Testamento, es que eso del Viejo Pacto. Y están buscando la forma, hermano, para no dar. Siga por ahí si quiere. Es tu problema. Hay unos buenos, extraordinarios, que siempre están buscando, hermano, ¿qué puedo hacer? Dígame, hermano, ¿cómo puedo, hermano, ayudar? Dígame. Están buscando la oportunidad. Pero estos nicolaitas, hermano, le agarran y le ponen un año, un nombre al año, y luego le dicen: sellen eso con un pacto. Eso es esto que el Señor aborrece, doctrina nicolaita. ¿Han oído a alguien decir: yo soy buena tierra? Se lo digo porque yo en algún momento, nosotros lo decíamos antes, era una enseñanza. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios nos sacó. Y hermanos, y entonces dicen: este ministerio es buena tierra, siembre acá. Hermano, la Biblia lo que nos enseña a nosotros es honrar a Dios con nuestros bienes y con nuestras primicia. Y hermano, la honra es el reconocimiento de que si no fuera por Él, nosotros no existiríamos. Lo primero que recibimos de Él fue la vida, y por eso es que lo honramos. Y cuando usted entiende esto y lo honra a Él, usted, hermano, el Señor lo va a honrar a usted también. Esto se llama reciprocidad. No se llama siembra y cosecha, se llama reciprocidad, se llama recompensa, se llama Dios a favor tuyo. ¿Usted no cree, apóstol, entonces en la siembra y la cosecha? Es interesante que cuando dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, lo está diciendo, hermanos, en el sembrar a la carne y en el sembrar para el espíritu. Pero eso es otro tema. Y le dice el Señor: esta iglesia tenía buena doctrina. Sabían, hermanos, distinguir entre el falso apóstol y el verdadero apóstol, entre el falso profeta y el verdadero profeta, entre la falsa enseñanza y la verdadera enseñanza. Pero, hermano, estaban sin experimentar. Habían perdido el primer amor. Y lo serio de esto es que el Señor les dice: sé que aborrecen esto, sé que saben distinguir entre el verdadero y el falso, pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. La otra semana hablaremos de eso, hermano, va a estar buenísimo, no se lo puede perder. Has dejado tu primer amor. Y le dice: vuelve al primer amor, porque si no vuelves, vendré y quitaré tu candelero. Ya no tendrás luz, ya no tendrás guianza, ya no habrá quien te dirija. Y entonces, hermanos, seremos como las gallinas a medianoche, en medio de un baile de zorros. Ustedes saben que las gallinas no pueden ver, ¿verdad, hermanos? De noche. Imagínense una gallina, hermanos, en medio de una manada de zorros a medianoche. Ni siquiera tiene la oportunidad de escapar porque no puede ver. No podemos escapar, hermanos, si nos quitan el candelero. Y entonces vamos a andar a tientas. Por eso es que hay muchos que andan de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de profeta en profeta, de apóstol en apóstol, buscando lo que no se les perdió. Buscando allá, como le dijo el ángel a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Buscando entre muertos al que vive. ¿Al que vive a dónde? En usted. Al que vive en usted, al que mora en usted. Si no te arrepientes, te quitaré el candelero. Pero si te arrepientes, dice ahí en el verso 5,
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya en las primeras horas, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del huerto. Quiere decir que un asunto importante para poder volver al primer amor es aborrecer las obras de los nicolaitas. Tu futuro no lo tiene un pastor o un profeta o un apóstol. Aunque ellos lo digan, y hay un montón de ellos, hermanos, que enseñan eso. Y usted le dice amén, porque usted anda ahí por el Facebook, hermano, viendo a ver a quién busca. Ojalá que usted creyera, hermano, cuando le he dicho, deje de estar oyendo a tantos. Deje ya, hermano. Y vuélvete al que está dentro de ti a escucharlo a Él. Escucha al Señor que está en ti. Vuélvete a Él. Y de repente, hermanos, tenemos una iglesia enferma. Porque se enfermó, porque está oyendo a cuánto atarantado hay. Y usted piensa que porque tiene una iglesota grandísima es porque es verdadero. Permítame decirle que son los más peligrosos. Cuando Jesús vino, el grupo más numeroso era el grupo de los fariseos. En segundo lugar, el de los saduceos. Y en tercer lugar, el de Cristo. Pero el de los fariseos eran casi todos. Porque ellos decían que ellos eran hijos de Dios, aunque vivían como les daba la gana. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron a Jesús. Jesús le dice, ¿saben qué? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Ustedes me quieren matar a mí. Ustedes dicen que son de Abraham y me quieren matar a mí. Abraham no hizo eso. Cuando yo lo visité a Abraham para prometerle que al año siguiente tendría un hijo, Abraham no me recibió con piedras en la mano. Abraham me recibió con comida, con bebida, con alabanza, con postración. Y ustedes me quieren matar y andan diciendo que son de Abraham. Hay un montón de gente que andan diciendo que son hijos de Dios y andan viviendo una vida, hermanos, como hijos del diablo, porque así son. Apóstol, qué duro. Sí, sí es duro, hermano. Pero ustedes no son de esos, ¿verdad, hermano? Entonces usted no se tiene que sentir así. Usted dice, no, yo sí soy del Señor. Yo amo al Señor. Tienes que aprender a aborrecer las obras de los nicolaitas, esos que se enseñorean de la grey de Dios, esos que creen que ellos son los señores, que ellos son imprescindibles, que ellos son la vida de la iglesia. Ellos dicen que ellos son, hermanos, el camino de la iglesia, y que si no están bajo su potestad, su autoridad y su cobertura, a usted le va a ir mal, pero que si usted está bajo la cobertura de ellos, a usted le va a ir bien. Eso es nicolaísmo en su esencia máxima. Y por eso desechan a Dios y se olvidan de Dios y cayeron de algo. Los nicolaitas son especialistas en hablar de las cosas terrenales, de las cosas de abajo, de las cosas de este mundo. Ellos corren detrás de las cosas de esta tierra, de las cosas de este mundo. Pero, hermano querido, el Señor no nos enfoca en las cosas de abajo. El Señor nos enfoca en las cosas de arriba. Los efesios estuvieron un tiempo sentados en lugares celestiales, experimentando lo espiritual, la revelación de Cristo, el amor de Cristo, la presencia de Cristo, la luz del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, las vestiduras blancas, la santidad, etcétera, etcétera. Y de ahí cayeron. Mira de dónde has caído. Y hermanos, eso no está muy lejos de muchos de nosotros. Algunos tienen que volver al primer amor de los que están acá. Otros tienen que experimentar ese primer amor porque nunca lo han experimentado. Usted tal vez me dirá, yo no entiendo eso, ¿qué es eso del primer amor? Sí, te doy la razón y te entiendo perfectamente.
Tú tienes que aprender a experimentarlo. Pero hay muchos que sí lo experimentaron y esos tienen que volver. O sea que aquí hay personas, unos que tienen que volver al primer amor y otros que tienen que comenzar a conocer ese primer amor. ¿En cuál grupo estarás? No sé. Usted dice, yo nunca lo he conocido. Hermano, necesitas conocerlo. La otra semana les voy a hablar, hermanos. Usted se va a dar cuenta si usted ha perdido el primer amor o si usted no lo tiene. Y la otra semana, hermanos, agarraremos la vereda, el rumbo, la carretera, el camino para volver al primer amor. Para que no nos quiten el candelero y para que podamos comer del árbol de la vida que está en medio del huerto. ¿Cuántos quieren comer de ese árbol de la vida? Él dice, les daré a comer. Yo quiero comer del árbol de la vida, que es Cristo. Y cuando usted come de Cristo, porque el Padre se lo da, yo no se los puedo dar a ustedes. Él es el que nos da a comer de ese árbol. Y cuando uno come de ese árbol, uno se comienza a parecer a ese árbol. No es como el palo de mango, de naranja o de guayaba. Es el árbol de la vida. ¿Lo leyeron, verdad ahí? ¿Sí lo leyeron? Al que se arrepienta, le daré a comer del árbol de la vida y no le quitaré el candelero. Señor, decía el rey David, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Esa debe ser tu oración, tu gemido. Entonces el Señor nos dice, si no quieres que te quite mi candelero, arrepiéntete y vuelva al primer amor. Hermano, no se lo pierda la otra semana. Tráigase a toda la gente que pueda, amigos, familiares y vecinos, y venga y reciba. Póngase de pie.